Tengo una palabra ardiendo en mi corazón esta mañana. La he titulado de la siguiente manera: pelea por tu mente. Dile al que está a tu lado: pelea por tu mente. Ahora dile al otro que has marginado la primera vez y dile: hey, tú también pelea por tu mente. Me doy cuenta de que muchas veces como jóvenes peleamos las batallas equivocadas. Nos desgastamos emocionalmente peleando batallas para tener razón, peleando batallas para hacernos famosos y populares en redes sociales, peleamos batallas para posicionarnos políticamente, peleamos y peleamos y peleamos, pero muchas veces peleamos las batallas equivocadas. Y después de desgastarnos emocionalmente, peleando las batallas que no van a trascender, muchas veces perdemos la batalla más importante de nuestra vida. Y hoy voy a hablarte acerca de una de las grandes batallas que tienes que pelear: la batalla por poseer tu mente. Y quiero ser bien claro desde el principio: hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, para poseer tu mente. Porque el reino que posea tu mente poseerá tu vida. La Biblia es clara: así como un hombre es en su mente, así será ese hombre. Es decir, nuestra mente determina nuestra identidad y nuestro destino. Y hoy voy a desafiarte a pelear por tu mente, a consagrar tu mente a Dios y a sus propósitos. Voy a tomarme un tiempo, no para predicar, sino para enseñar. En la próxima hora vas a estar en una masterclass, entonces abre tu cuaderno, saca tu bolígrafo, porque vamos a hablar de tu cerebro y de tu mente. ¿Está bien? ¿Dónde está tu cerebro y tu mente? ¿Alguien lo sabe localizar? Algunos se llevan la mano aquí, otros se llevan la mano aquí. Está aquí. Las batallas las ganas y las pierdes, no aquí, no aquí. Las ganas o las pierdes aquí. Quiero ser muy específico desde el principio. Hay dos dimensiones que están conviviendo aquí dentro en tu cabeza: tu cerebro y tu mente. Y muchas veces confundimos el cerebro y la mente pensando que son lo mismo, pero en realidad no lo son. El cerebro es material, la mente es inmaterial. El cerebro es físico y la mente es metafísica. Si se me permite decirlo así, tu cerebro está hecho de átomos y tu mente está hecha de espíritu. Por lo tanto, tu cerebro tiene fecha de caducidad, mientras que tu mente va a permanecer eternamente. Ahora, esta es una verdad que está descrita desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Pero no hace falta creer en la Biblia para darte cuenta de que somos más que un cerebro, que debe haber algo que trasciende el cerebro, eso que vamos a llamar hoy la mente. De hecho, mucha gente que ni siquiera es cristiana ya está empezando a sospechar que debemos ser algo más que átomos. Se han registrado tantos testimonios de personas que tuvieron experiencias en el umbral de la muerte, lo que se llama experiencias extracorpóreas. Personas que mientras batallaban por sobrevivir en un quirófano y su corazón dejaba de latir y eran clínicamente muertos, recuerdan cómo literalmente ellos salieron de sus cuerpos y pudieron ver la sala del quirófano, cómo iban vestidos los doctores. Incluso recuerdan conversaciones que estaban ocurriendo en ese lugar, como si ellos saliesen de su cuerpo, pero todavía conscientes.
Yo he conocido en mi vida, escúchame, he conocido 5 personas que me han relatado experiencias fuera del cuerpo en el umbral de la muerte, experiencias extracorpóreas que ocurrieron en salas de hospital o en momentos donde literalmente habían quedado físicamente muertos. Y estoy seguro que muchos de los que estáis aquí o habéis vivido alguna de estas experiencias o conocéis a alguien que ha vivido una experiencia así. Es decir, ya los científicos, aunque no crean en la Biblia, están empezando a sospechar que somos más que materia, que hay algo que nos trasciende. Y a ese algo que nos trasciende, hoy lo vamos a llamar la mente. Y aunque cerebro y mente no son lo mismo, mientras estamos en esta dimensión, la mente inmaterial se asienta sobre el cerebro material. Por lo tanto, tienes que ser un buen mayordomo de tu cerebro y de tu mente. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo no estudié para ser predicador, yo estudié en la universidad una carrera de ingeniería informática. Por favor, no me pidas que te arregle el ordenador. Tú lo apagas, lo reinicias y lo vuelves a encender. ¿Está bien? Pero aprendí varias cosas estudiando ingeniería informática. Aprendí que en el mundo de la informática todo se divide en hardware y software. El hardware es lo que puedes tocar, lo físico, los chips. Y el software es lo que no puedes tocar, lo que está hecho de código informático, las aplicaciones. ¿Cuántos tenéis un smartphone hoy con vosotros? Muy bien, este smartphone está compuesto de 2 realidades: la realidad física y la realidad del código, el hardware y el software. Generalmente las empresas como Huawei, Samsung, Apple, cada año están invirtiendo millones de dólares para mejorar el hardware, crear mejores chips, cámaras, pantallas, procesadores. Y todos aquí sabemos que con cada mejora se logra un mejor rendimiento de este aparatito que llamamos smartphone. Pero ¿cuántos saben que por muy bueno que sea el hardware de un smartphone, este smartphone no sería más que un pisapapeles de $1,000 si no tuviese instalado dentro un software que extraiga todo el potencial del hardware? Es decir, un sistema operativo y aplicaciones que hagan que este hardware cumpla una función, que logre hacer cosas, que produzca algún tipo de resultado. Es decir, un gran hardware con un pésimo software te daría un pisapapeles demasiado caro. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí dentro, entre estas 2 orejas que tienes el hardware biológico más poderoso que existe en todo el universo. Se llama tu cerebro. Y todos aquí recibimos el hardware más poderoso de todo el universo conocido en el momento de nuestra concepción, y lo recibimos sin pagar absolutamente nada. Todos aquí recibimos un cerebro el día de nuestra concepción, que es el procesador biológico más poderoso que existe. No se ha conocido en todo el universo un procesador biológico como el que tienes entre oreja
y oreja, todavía estamos intentando descubrir todo el potencial del cerebro de un ser humano. Son 1500 gramos de materia gris capaz de prodigios y grandezas. Es una cosa increíble. Y muchos de los que estáis aquí estáis más obsesionados por obtener el último iPhone que en cuidar el cerebro que te fue regalado el día de tu concepción. Y eso es ser un estúpido. Porque lo que tienes aquí dentro, lo digo con cariño, en España hablamos así. El cerebro que te ha sido dado es la maquinaria que Dios te ha entregado para que pueda ser funcional en esta dimensión. Y todos aquí hemos recibido el mismo cerebro, un cerebro con un potencial tremendo. Pero la cuestión es, si todos aquí hemos recibido un cerebro con este potencial, ¿por qué la vida de todos aquí no es igual? ¿Por qué algunos aquí tienen una vida próspera y otros tienen una vida pobre? ¿Por qué algunos aquí tienen una vida llena de libertad y otros aquí tienen una vida llena de esclavitud? ¿Por qué algunos aquí están gozosos y alegres y otros están tristes y amargados? Porque aunque todos tenemos el mismo cerebro, no todos tenemos la misma mente. No todos tenemos en esta sala instalado el mismo software, es decir, el mismo sistema de creencias, el mismo sistema de pensamientos. Y lo que va a determinar el hombre o la mujer que vamos a llegar a ser, el tipo de discípulo de Cristo que vamos a llegar a ser, no es tu cerebro, sino que es tu mente. Es decir, el sistema de creencias que opera dentro de tu mente, el sistema de pensamientos que opera dentro de tu mente. Mientras estamos en esta dimensión, cerebro y mente conviven y tienes que ser un buen mayordomo tanto de uno como de otro, porque si permites que el cerebro o la mente se corrompan, Satanás va a lograr boicotear tu propósito como discípulo de Cristo. Porque todo lo que vas a hacer mientras estemos en este planeta Tierra requiere de un cuerpo. Y yo veo a cristianos que hablan mucho del espíritu, pero nunca hablan del cuerpo. Y hablar del cuerpo es hablar del templo de Dios. Y dentro de tu cuerpo se encuentra el órgano más importante de tu cuerpo, que es tu cerebro. Tu cerebro debe ser una de tus mayores responsabilidades en la vida. Muchos cuidáis mejor vuestro smartphone que vuestro cerebro. Ahora, para cuidar bien cerebro y mente, debemos entender cuál es el origen de cada uno de ellos. ¿Dónde se nos revela en la Biblia cuál es el origen del cerebro y cuál es el origen de la mente? En Génesis capítulo 2. Dice la Biblia que Dios creó como un programador divino el cosmos con un código, el poder de su palabra. ¿Qué son los códigos en informática? Es lenguaje. Es lenguaje. ¿De qué está hecho el universo? Del lenguaje divino. Escucha esto. Dios dijo y fue hecho. Es decir, todo en el universo
está creado de la palabra que salió de la boca de Dios. Si algún día los físicos logran partir el átomo hasta su esencia más fundamental, más allá de los protones, los neutrones, los electrones, los quarks, cuando vayan al origen, van a encontrar en el origen de la esencia de la materia la voz de Dios. Todo está hecho de la voz de Dios. Dios lo programó. Por eso la matemática no se inventó, simplemente se descubrió. La matemática es un lenguaje que gobierna el cosmos. Con matemática tú puedes calcular el movimiento de los astros, porque todo en el universo tiene un lenguaje. Es impresionante. Por lo tanto, los que digan que esto es casualidad, es que no están utilizando bien su cerebro. Porque hay un diseño tan preciso, escúchame, tan preciso en la creación, que es obvio que tuvo que haber un arquitecto divino, un programador divino. Ahora, cuando Dios creó al ser humano, no lo hizo con el poder de su palabra. Lo hizo de una manera diferente. Dice que Dios, como si fuese un artista, tomó el barro de la tierra, el polvo de la tierra que estaba hecho de su palabra, y empezó a modelar con sus propias manos el cuerpo del ser humano. Todos los demás animales y plantas, Él las creó con una orden, pero cuando creó al ser humano, lo hizo introduciendo sus manos en el barro, en la tierra. Como un artista modela su obra, Dios, el escultor divino, el artista cósmico, diseñó el cuerpo del ser humano, los brazos, las piernas, los deditos y también los intestinos, el páncreas, el corazón, los pulmones, pero también el cerebro con cada uno de sus pliegues. Él los diseñó modelando el polvo de la tierra. Ahora, cuando Dios modeló el cuerpo del ser humano, ¿el ser humano tenía vida? No. Dice la Biblia que Dios se inclinó sobre la boca y nariz del ser humano y le dio un beso. Bueno, esa es mi versión poética. En realidad lo que dice es que sopló su ruaj, su aliento divino, su espíritu. Y el hombre llegó a ser una mente viviente. Por lo tanto, la Biblia nos revela que el cerebro proviene de la... El cerebro proviene de la... ¿Tan mal explico? El cerebro proviene de la tierra, pero la mente proviene del aliento divino. Entonces, ¿cómo mantenemos cerebro y mente saludable? Hablemos del cerebro primero. Para mantener saludable tu cerebro, préstame atención, debes mantenerlo conectado con los nutrientes tangibles de la tierra. Es decir, tu cerebro, para mantenerse sano, necesita comida saludable, comida natural, necesita ejercicio, necesita contacto con la naturaleza, necesita luz solar, silencio, dormir por lo menos 7 horas cada noche. Es decir, tu cerebro, para mantenerse sano, necesita conectarse con lo natural, con la tierra, porque proviene de la tierra. Lo que estoy intentando decir,
Porque demasiado silicio, demasiadas pantallas, demasiado cemento enferma tu cerebro. Lo que estoy intentando decir es que comer azúcares procesados, grasas transgénicas, alimentos ultraprocesados, mata la química de tu cerebro. Lo que te estoy diciendo es que no dormir por las noches porque como un adicto estás mirando durante horas la pantallita, haciendo scroll, viendo TikToks absurdos, expuesto en oscuridad solo a la luz artificial de tu smartphone, durmiendo un máximo de 4 horas cada noche, mata tu cerebro. Lo que estoy intentando decir es que exceso de alcohol, marihuana, cocaína, pastillas químicas, éxtasis, mata tu cerebro. Literalmente mata la química de tu cerebro, desconecta los conectores neuronales, corrompe cerebro, mata neuronas que jamás se volverán a regenerar. Oye, Tiel, yo pensaba que eras predicador y aquí estás hablando de hacer ejercicio y comer sano. ¡Qué poco espiritual has venido hoy! Escucha, ¿crees que cuidar del templo de Dios no es uno de los asuntos más espirituales que existen? Muy obsesionados con los tatuajes, pero luego nos matamos de McDonald's en McDonald's y nadie dice nada. Y hay que ser un buen mayordomo de este cuerpo. Y más cuando llegues a mi edad, 40 añitos del Señor que tengo. Más te vale que cuides bien de tu cerebro, o no te vas a poder meter 20 horas en un avión cruzando el Atlántico ayer para estar dándote lo mejor que tengo hoy. No puedes hacerlo si no comes bien, si no duermes bien, si no haces ejercicio. Eso es un asunto espiritual, porque como discípulos de Cristo, lo que vamos a llegar a ser requiere de este vehículo que es el cuerpo y particularmente el cerebro. Hoy en día vivimos en una era que se llama la era de las enfermedades mentales. Y muchos, y por favor que nadie me entienda mal, muchos han empezado a exponer, y es necesario, enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, los pensamientos suicidas, el burnout, todo eso. Y es cierto. Y es cierto que existe, y es cierto que a veces necesitamos la ayuda de un médico, un psiquiatra, que con una pastillita nos ayude a equilibrar ciertos químicos, ciertas hormonas que se han desbalanceado. Yo no tengo nada en contra de las pastillitas. Yo tomo ibuprofeno, paracetamol cuando lo necesito. Escucha, pero no todo se arregla con una pastillita. Lo que estoy intentando decir es que muchos de los que decís, estoy deprimido, estoy ansioso, tengo estos pensamientos, no necesitáis visitar tanto un psiquiatra como necesitáis mejores hábitos de vida. Mucha de la ansiedad y depresión con la que estáis batallando se arregla dejando de comer basura, durmiendo 8 horas y haciendo ejercicio, tomando tierra y construyendo algo con tus manos, paseando descalzo por el campo, dándote la luz solar. Es la mejor medicina para tu cerebro. Y no estoy quitando el valor de una pastillita. Si la necesitas,
tómala, pero lo que seguro necesita esta generación son mejores hábitos de vida, porque os estáis matando con esos aparatitos que tenéis entre las manos, sin dormir por las noches, metidos ahí en la oscuridad, jugando videojuegos, escuchando todo el día música, sin silencio, siempre ruido. Hay jóvenes que me dicen, yo no puedo estar en silencio en mi habitación, tengo que poner ruido de fondo. Tú estás enfermo cerebralmente. No estás bien. No estás bien. Y tienes que purgarte. No de aquí. De aquí tienes que purgarte. Ahora, hemos hablado del cerebro. Vamos a hablar de la mente. Como la mente proviene del aliento divino, para mantener la mente sana, debes mantenerla conectada a los nutrientes intangibles de Dios. ¿Y cuáles son esos nutrientes intangibles? Son sus palabras, sus pensamientos y su presencia. Es decir, tu mente necesita espíritu y verdad. Lo que estoy intentando decir, que demasiada pornografía, en realidad, pornografía mata tu mente. Lo que estoy intentando decir es que escuchar canciones de reggaetón con alto contenido erótico y depravado mata tu mente. Lo que estoy intentando decir es que entretenimiento basura, memes, humor absurdo constante mata tu mente. Lo que estoy intentando decir que creer mentiras ideológicas, sufrir abuso verbal, mata tu mente. Decidme una cosa, ¿qué creéis que tiene en común intoxicarte etílicamente cada fin de semana en tu adolescencia y tener un padre abusivo que te maltrate verbalmente y diga que eres un estúpido durante toda tu adolescencia? ¿En qué se parece? Lo vuelvo a preguntar, ¿en qué se parece emborracharte cada fin de semana con tener un padre abusivo que te maltrata verbalmente? ¿En qué se parece? En que los dos te matan. Solo que el primero mata la física de tu cerebro y el segundo mata la metafísica de tu mente. Hoy sabemos que alcohol, comidas procesadas, no dormir bien, cocaína, marihuana, todo eso mata la química, las conexiones neuronales de tu cerebro. Pero también sabemos que creer una mentira, atención, creer una mentira que crees que es verdad, pornografía, imágenes ultraviolentas, música con letra depravada, un padre que te insulta, una madre que te menosprecia, también te mata. Pero te mata de una manera diferente, te mata en la mente. Y cerebro y mente están tan conectados que se afectan mutuamente. Hoy sabemos que nuestros pensamientos más recurrentes alteran las conexiones neuronales en nuestro cerebro. Es decir, tu cerebro reconfigura sus conexiones neuronales según los pensamientos más recurrentes que entrenes en tu mente. Por eso, meditar las escrituras reconfigura tu sistema neuronal, y ver TikToks de nanenito, ¿cómo es la canción? ¿La sabéis? ¿Cómo es? Mira cómo mueven los hombritos, mira cómo mueven los ojitos, anteta. ¿Y cómo se llama usted?
¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo sabes? Toda esta gente ha visto TikToks absurdos, absurdos, uno tras otro, tras otro, tras otro, que tú no crees el efecto que tiene. También te está reconfigurando, también te hace pensar de una manera. A ver, os voy a dar un dato. TikTok, ¿dónde fue creado? En China. ¿Y sabéis que existen dos TikToks diferentes? Uno en China y otro en el resto del mundo. ¿Y sabéis en China los TikToks que solo aparecen? TikToks de educación, TikToks de gente que hace cosas valiosas. Es decir, TikTok está absolutamente vetado para lo absurdo, para lo sexual, para el humor chorra en China, porque China sabe que la batalla global no solo se gana con tanques, se gana en la mente de una generación. ¿Y qué permite en TikTok a nivel global, por ejemplo, en América o en Europa? TikTok absurdos de alto contenido sexual, donde constantemente hay ganchos para llevarte al OnlyFans de mujeres que están en la prostitución moderna, que es OnlyFans, para engancharte. Por ejemplo, porque si eres un adicto al porno, eres una persona fácilmente dominable. Es lo que muchos no entendéis, que cerebro y mente son tu responsabilidad. Tienes que cuidar bien tu cerebro conectándolo con los nutrientes de la tierra, y tienes que cuidar bien tu mente conectándolo con los nutrientes divinos, porque en la batalla espiritual que estamos viviendo, esta batalla no se gana gritando a los demonios que están en el aire, se gana en la mente. La mente es el campo de batalla principal de la guerra espiritual que estamos viviendo. Y el tipo de hombres o el tipo de mujeres que vamos a ser depende de lo que decidas que posea tu mente. ¿Nos hemos explicado? ¿Me he hecho entender hasta aquí? Si queréis, hacemos, mirad cómo mueven los hombritos, mirad cómo mueven. Esto es la introducción. Ahora vamos al texto bíblico. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. ¿Estamos listos? Muy bien, tengo una pregunta que haceros. Si no me habéis prestado atención hasta ahora, intentad que las neuronas que todavía os quedan vivas estén atentas ahora. ¿Qué creéis que estuvo haciendo Jesús durante 3 años? Durante 3 años, con esa banda de hombres y mujeres que él llamó como discípulos. ¿Qué estuvo haciendo Jesús durante 3 años con ellos? Lo que estuvo haciendo fue desinstalar un sistema de creencias que ellos tenían arraigados en sus mentes, que estaba influenciado por las ideologías de su generación. Y durante 3 años, con cada sermón que predicó, con cada conversación que tuvo con ellos, con cada milagro que hizo, con cada interacción que hizo, lo que realmente estaba haciendo era instalar un nuevo sistema de creencias en sus mentes, lo que la Biblia llama el sistema de creencias del reino de Dios. Durante 3 años, todo el objetivo de Jesús fue reconfigurar la mente de sus discípulos, porque sabía
que si les daba el Espíritu Santo, pero no renovaba sus mentes, serían gente con poder, pero gente castrada en sus mentes, inoperativas, sin capacidad de cumplir los propósitos para los cuales Dios los había diseñado. Y durante 3 años Jesús estuvo instalando un nuevo software, un nuevo sistema de pensamientos en la mente de sus discípulos. Fue el objetivo central. Nosotros llamamos a eso discipulado. Por eso una iglesia que no tiene discipulado es una iglesia de gente que no va a lograr cumplir con los propósitos divinos. Porque no estamos aquí para solo sentir cosas bonitas. Estamos aquí para llegar a pensar como Cristo piensa. Nuestro destino está determinado no por un impacto emocional que podemos tener esta semana. Y me encanta el impacto emocional, me encanta, pero no determina absolutamente nada si ese impacto no hace una huella en tu mente. Si después de caerte bajo el poder del Espíritu y estar temblando bajo el poder del Espíritu, no te levantas con una nueva mentalidad en algún área de tu mente, es emoción, pero no es transformación. Y cada impacto con el Espíritu Santo siempre tiene el objetivo de transformarte. ¿Y dónde opera la transformación? En la mente. Y en Mateo capítulo 16, vamos a leer el texto. ¿Alguien me ayuda poniéndome un poquito más de monitor? Vamos a leer el texto que para mí era la santa advertencia de Jesús a sus discípulos, diciéndoles lo importante que era que ellos fuesen guardianes de sus mentes. Di conmigo, tengo que ser un guardián de mi mente. Mateo capítulo 16. Vamos a leer bastantes versículos. ¿Estás listo? Empiezo a predicar. Esto solo era la introducción. Mateo 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis? ¿Qué dice? ¿Por qué pensáis, mente, dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis. ¿Qué dice? Entendéis, mente, aún, ni os acordáis, mente, de los 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogisteis? El Evangelio de Marcos dice 12. Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? El Evangelio de Marcos dice 7. ¿Cómo es que no entendéis? ¿Qué no entendéis, mente? Que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron, mente, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué significa doctrina? Doctrina es sistema de creencias. Un sinónimo actual de doctrina sería ideología. Guardaos de las ideologías de vuestra era, del sistema de creencias de vuestra era. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, examen, ¿vale? Porque Jesús hacía exámenes. Un discipulado sin exámenes no es un discipulado. Ahí va. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esta verdad no viene de sabiduría humana, viene de sabiduría divina. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Maravilloso, ¿verdad? No termina ahí. Versículo 21. ¿Alguien puede ir ayudándome al piano? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira o la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. ¿Está bien? He venido desde España. He dejado a mi familia, mi hija de 6 años y a mi mujer embarazada. Y he venido aquí para desafiarte a que seas un guardián de tu mente. Y no porque yo lo necesite, sino porque el reino de Dios lo necesita en esta última generación. Hay un conflicto cósmico entre el cielo y el infierno por poseer tu mente. La guerra más violenta que se está viviendo en Cúcuta esta semana, hoy aquí, es una guerra por poseer la mente de una generación. ¿Por qué? Porque quien posee una mente, posee una vida. Dios y Satanás saben que quien posea tu mente, poseerá tu vida. Tu destino está determinado por la rendición de tu mente a una soberanía. La soberanía de Dios o la soberanía de Satanás. Y no hay lugar neutral para tu mente. O está con Dios o está con Satanás. Solo hay verdad y solo hay mentira. Si no es verdad, es mentira. Toda verdad pertenece a Dios y toda mentira pertenece a Satanás. No hay un lugar en el centro, no hay algo neutral. Tu mente necesita estar rendida. Por eso el primer mandamiento, el más importante de todos, es: ámame con toda tu. ¿Qué dijo Dios? Ámame con toda tu. Dios no dijo: ámame con una parte de tu mente. ¿Qué dijo Dios? Ámame con ¿qué? Con toda tu mente. El gran problema de nuestra generación es que amamos a Dios, pero solo con una parte de nuestra mente. Tenemos la mente compartimentada. Y a Satanás no le importa que tú ames a Dios con una parte de tu mente
esa parte que llamamos la parte religiosa de tu mente, si las otras áreas de tu mente, la área sexual, la área relacional, el área política, el área de ideologías morales, Él las puede gobernar. Una mente compartimentada nos hace ser esquizofrénicos cristianos. Dios no quiere cristianos con mente compartimentada. Él quiere cristianos que le amen a Dios con toda su mente. Y Jesús dijo que amar a Dios significa obedecer a Dios. Es decir, el sometimiento de tu mente determina tu amor. Aquello a lo que sometes tu mente determina si amas a Satanás o amas a Dios. Algunos aquí habéis dado un área de vuestra mente a Dios, pero el área de la política está gobernada por Satanás, aquí en vuestra mente. El área del sexo está gobernada por Satanás, aquí en vuestra mente. El área de las relaciones románticas está gobernada por Satanás, aquí en vuestra mente. Dios solo manda en esa área en vuestra mente que llamáis la religión, pero en todas las demás áreas manda el youtuber, manda el político, manda la influencia en la universidad. Y detrás de todo esto puede esconderse un ídolo, y detrás de cada ídolo siempre se esconde Satanás. Y Dios quiere que cada vez que tú mantengas una relación sexual, lo hagas amando a Dios con toda tu mente. Cada vez que tú vayas a votar a las elecciones, quiere que metas esa papeleta en la urna amando a Dios con toda tu mente. Cada vez que tú desarrollas una relación romántica con alguien y dices te amo a alguien, Dios quiere que lo hagas amándole a Él con toda tu mente. Es decir, toda tu vida debe reflejar con cada decisión que tu mente al completo está rendida a Cristo. La manera en la que practicamos sexo, rendida a Cristo. El partido político al que votamos, rendido a Cristo. La manera en la que nos relacionamos, rendido a Cristo. No solo el área de la religión es para Cristo. No. Todo en tu mente debe ser de Cristo. Todo pensamiento en tu mente debe ser de Cristo. Por esa razón, cuando yo veo a jóvenes preguntándome preguntas como ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia? ¿Ponerme un tatuaje es pecado o no es pecado? ¿Puedo fumar un poquito de marihuana? Cada vez que yo veo jóvenes haciendo esas preguntas, queriendo saber lo que es pecado y no es pecado, me doy cuenta de que tienen mentes inmaduras. Porque la mente madura nunca pregunta ¿es pecado o no es pecado? La mente madura está pensando ¿qué agrada a Dios y cumple su propósito divino en el planeta Tierra? Quien piensa ¿qué es pecado? ¿Qué no es pecado? Es una mente inmadura. Y tú no estás aquí para vivir al nivel de pecado o no pecado. Estás aquí para vivir al nivel de qué puede extender el reino de Dios en Cúcuta. ¿Qué tipo de mente puede ser un portal abierto del cielo sobre la tierra? Porque aquí va. El motivo importante por el cual Satanás y Dios quieren tu mente es porque el reino de Dios, escucha esto, el reino de Dios y el reino de Satanás se extienden en este mundo a través del acuerdo mental con los seres humanos. Te lo voy a volver a decir, todos mirando aquí. El reino de Dios y el reino de Satanás se extienden en este mundo a través del acuerdo mental con los seres humanos. Es decir,
que en una región, en un país o en una ciudad gobierne un reino u otro, el reino de Dios o el reino de Satanás siempre va a depender del acuerdo mental de las personas que son influencia en esa región. Cuando Adán y Eva estaban de acuerdo mentalmente con Dios, el lugar que ellos gobernaban, que se llamaba el jardín del Edén, se convirtió en un portal abierto del cielo sobre la tierra. Es decir, el acuerdo mental de Adán y Eva hacía que ese jardín que ellos gobernaban se pareciese al cielo. Es decir, el reino de Dios se manifestaba donde Adán y Eva, los influyentes de ese lugar, habían puesto su acuerdo mental. Cuando la serpiente vino, ¿y qué hizo la serpiente? ¿Dónde quiso entrar la serpiente? Alá. Vamos a pensar, muchachos, Alá. ¿Y cómo entró en la mente de Adán y Eva? Con las palabras. ¿Por qué? Porque eso no era una batalla de a ver quién golpeaba, era una batalla de a ver quién poseía la mente. Y cuando Adán y Eva creyeron la mentira de la serpiente, se pusieron de acuerdo con la serpiente, y el acuerdo mental de Adán y Eva con la serpiente hizo que aquel lugar que ellos gobernaban dejase de ser un cielo y se convirtiese en un infierno lleno de muerte, enfermedad, violencia y corrupción. Lo que estoy intentando decir es que el lugar donde influimos, ya sea tu familia, tu ciudad, tu negocio, tu colegio, siempre se va a parecer al cielo o al infierno dependiendo de nuestro acuerdo mental. Decidme una cosa, ¿por qué hay casas donde tú entras y parecen cielos, y hay casas donde tú entras y parecen infiernos? Dices, es que hay una atmósfera en la casa. ¿De qué depende la atmósfera? ¿De qué depende? No, es que hay fantasmas. No, ¿de qué depende? Porque hay casas donde tú entras y dices, wow, me gustaría quedarme aquí todo el día. Y hay otras casas donde tú entras y dices, a ver cuándo me marcho. Siempre depende del acuerdo mental de la autoridad en esa casa, que es papá y mamá. El acuerdo mental de los que son autoridad en un lugar va a determinar una atmósfera en ese lugar. Es decir, nuestro acuerdo mental libera una atmósfera. Y lo más importante cada día es con quién nos vamos a poner de acuerdo. Por eso Pedro, en un solo día, tuvo un momento grandioso y un momento infernal. En un momento Jesús pregunta, oye, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y todos están perdidos, pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bien dicho, eso no te lo reveló sabiduría humana, eso es una revelación que viene directamente de mi Padre. Y esta revelación que has tenido te transforma el nombre. Ya no serás llamado Simón, serás llamado Pedro. Y uno dice, wow, tremendo. En menos de 24 horas Jesús les está diciendo que debe ser crucificado, que van a venir por él y que va a morir en una cruz. Y Pedro se lleva aparte a Jesús y le dice, no, Jesús, no, huye del sufrimiento, que nada de esto te pase. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué estaba reprendiendo Jesús? ¿A Pedro? No, estaba reprendiendo un acuerdo mental en la mente de Pedro. Pedro en 24 horas se puso de acuerdo con el cielo y con el infierno. ¿Cuántos de los que están aquí, sobre todo los eruditos que están aquí,
viven esa batalla cada día. Yo me levanto por la mañana, me pongo de rodillas frente a mi Biblia y digo, voy a ponerme de acuerdo con esta verdad me voy a poner de acuerdo con esta verdad. Me subo al auto, se me cruza uno y me pongo de acuerdo con el mismo infierno. Hay una batalla en nuestras mentes constantemente para determinar con quién nos vamos a poner de acuerdo. Por eso no es una absurdez determinar a qué le vas a dar más tiempo de tu atención. ¿Qué vas a permitir que influya más tu mente? Aquello a lo que más te expones te transforma. Y si lo que más te expones es a esto, si constantemente estás viendo esto y no tu Biblia, eso también te transforma. Tú te transformas en aquello a lo que más te expones. Y por eso, escucha, ya voy a llegar al final. ¿Alguien está encontrando algo de riqueza en lo que estoy diciendo o no? ¿Por qué cuando Pedro se conectó con la revelación del cielo, Dios le dijo, te doy llaves? Esto es una bomba. Llaves. Muchos se imaginan a Pedro en la entrada del cielo con las llaves. Tú entras, tú no entras, tú entras, tú no entras. Eso son caricaturas, ¿está bien? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro cuando le dijo, Pedro, te voy a dar llaves, no una llave, llaves, para que todo lo que abras en la tierra sea abierto en los cielos, y todo lo que cierres en la tierra sea cerrado en los cielos? ¿Qué hay aquí en la tierra que conecta cielo y tierra? ¿Qué es una puerta de conexión entre la tierra y el cielo? Llevo una hora hablando de esto, espero que sepan la respuesta. La puerta que se abre o se cierra está en la mente. ¿Y qué son las llaves que abren y cierran? La revelación de la verdad. Decidme una cosa, predicadores, pastores, ¿no os habéis dado cuenta de que cuando una verdad llega a vuestra vida, esa verdad es como una llave que abre algo en tu mente que antes estaba cerrado, que de repente te da acceso a nuevo potencial de los recursos del cielo? Con cada llave que vamos ganando en el discipulado en nuestras vidas, en el aprendizaje, asumiendo verdades, no como información, sino como revelación, se abren puertas en nuestra mente que se conectan directamente con el cielo. Jesús era la verdad absoluta, era la puerta abierta del cielo sobre la tierra. Por eso cuando alguien se acercaba a Jesús y lo tocaba, ¡ah!, recibía sanidad, liberación, esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús era un portal abierto del cielo sobre la tierra. Donde Jesús, que es la verdad absoluta, estaba, había una puerta abierta y todos podían acercarse a la puerta y disfrutar de una atmósfera, la atmósfera celestial. Jesús era el conector entre cielo y tierra. Y quien se acercaba a Jesús se acercaba a una atmósfera. Y Jesús quiere que todos los que estemos aquí seamos puertas abiertas. En Cúcuta, en Bogotá, en Medellín, en Cali, allí donde estés, puertas abiertas del cielo sobre la tierra. Que una atmósfera gobierne una región depende de qué puertas están abiertas y qué puertas están cerradas. Y las puertas que se abren o se cierran es acuerdo mental. ¿Cuál fue el primer sermón de Jesús? Empieza por A, sigue por R, otra R, una E, una P. ¿Cuál es?
arrepentíos. ¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Fue el primer sermón de Jesús. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver arrepentirse con tener acceso al reino de Dios? La palabra arrepentimiento viene de la palabra en griego metanoia, que significa metanoia, literalmente transformación de mente. Jesús dijo: muchachos, el reino de Dios se acerca, y para acceder a todo el potencial del reino necesitáis transformar vuestras mentes, necesitáis cambiar vuestra manera de pensar, porque si no hay una renovación mental, no podéis acceder a todo el potencial del reino de los cielos. Escucha lo que voy a decir. Tristemente, muchos de los que estáis aquí os habéis arrepentido lo suficiente como para no ir al infierno, pero no os habéis arrepentido lo suficiente como para acceder a todo el potencial del cielo. Lo voy a volver a decir. Algunos de los que estáis aquí, quizá demasiados, os habéis arrepentido lo suficiente para no ir al infierno, pero no os habéis arrepentido lo suficiente como para acceder a todo el potencial del reino de los cielos. Que el reino de los cielos se extienda en Cúcuta depende del nivel de arrepentimiento de la iglesia en esa región. Arrepentimiento como transformación mental. Nosotros determinamos si Cúcuta se parece al cielo o se parece al infierno. Y lo hacemos con el nivel de nuestra transformación mental, con nuestro nivel de arrepentimiento, con nuestro nivel de acuerdo mental. Dios no te ha traído esta semana aquí para informarte, te ha traído aquí para transformarte. Él no quiere que acumules la escritura en tu mente, Él quiere que tu mente sea la escritura. Muchos religiosos se saben textos bíblicos en lenguaje Reina Valera de memoria, pero nunca han sido transformados por esos textos, porque memorizar textos no significa que esos textos moldeen tus pensamientos. Dios quiere transformar tanto tu mente que quiere llegar a convertir tu mente en la mente de Cristo. Escucha, la madurez cristiana, por lo que habéis sido convocados esta semana aquí, es porque nuestro estándar es desarrollar aquí dentro la mente de Cristo. Pensar como Cristo pensó. Porque si pensamos como Cristo piensa, podremos hacer lo que Cristo hizo. Podríamos acceder a todo el potencial del reino de los cielos como lo hizo Cristo si pensásemos como Cristo piensa. Y termino con esto porque ya está toda la banda diciendo: bájate de ahí, te tienes que marchar. 20 horas de viaje, no me vais a echar de aquí hasta que termine. Pero voy a terminar. Os estoy dando lo mejor que tengo, de verdad. Lo mejor. Esto que os estoy intentando enseñar esta mañana puede determinar el rumbo de esta nación. Es hora de regresar a ser estudiantes de la Escritura. Teólogos, todos los que estamos aquí, buscadores de la verdad, con nuestra Biblia abierta, devorando palabras hasta reconfigurar nuestro sistema de pensamientos. Tienes que determinar a qué te vas a exponer más, si a ese TikTok o a la Escritura, al porno o a la verdad de la palabra. Tienes que determinar a lo que se va a exponer tu mente, porque el infierno teme a pequeños Cristos
caminando por Cúcuta que piensan como Cristo, hacen lo que Cristo hizo. Mentes renovadas. Es el terror del infierno. Por eso el infierno os quiere idiotizar con las levaduras de vuestra generación. Bad Bunny os quiere idiotizar. Los que escriben las agendas ideológicas de la nueva moral os quieren idiotizar. Con todos esos videojuegos, series de Netflix, os quieren idiotizar. Y no tengo nada en contra de ver una película, escuchar buena música o entretenerte un poco, está bien, pero no seas un idiota. Arma tu mente. ¿Cuántos libros compráis? Si voy a vuestra habitación, ¿hay libros? Uno. Todos los demás, ¿qué tenéis en vuestra habitación? Cuando yo entro a una habitación de un joven y hay libros de pensadores cristianos, digo, ese hombre, esa mujer es peligroso para el reino de las tinieblas. Ese hombre, esa mujer lee, tiene la mente amueblada. Una generación con mente preparada, renovada según los principios de Dios, es el terror del infierno. Jesús dijo: cuidaos con las levaduras. Y aquellos discípulos, un poquito idiotizados en ese momento, dijeron: eso nos dice Jesús porque no hemos traído pan. Y Jesús les dice: a ver, muchachos, ¿creéis que estoy hablando de pan cuando hablo de las levaduras? Entonces no entendéis nada. No estoy hablando de pan, estoy hablando de mente. Las doctrinas de la época de Jesús eran levaduras que tienen el poder de corromper la masa. ¿Qué es una levadura? Una levadura es una bacteria, es un hongo. Tú lo echas en la masa y la fermenta. Es un hongo que realmente corrompe la masa. Y Jesús dijo: hay levaduras, sistemas de pensamientos que entran en tu mente y la fermentan, la corrompen. En la época de Jesús, Él les habló de tres: la levadura de los fariseos, ponlo en la pantalla, la levadura de Herodes y la levadura de los saduceos. Esas tres levaduras hablaban de tres cosas: el sistema religioso, el sistema político y el sistema materialista de la época. Ahora, ¿cuáles son las levaduras de nuestra generación? Porque toda generación tiene levaduras. Yo te voy a hablar de una levadura que desde que mi niñita tiene 5 años se la han intentado meter en el colegio con libritos aparentemente inocentes. He tenido que sacar a mi hija del colegio, el colegio que nos quedaba más cerca, un colegio en un pueblito donde yo vivo, y la he tenido que llevar a un colegio católico para guardar su mente. Porque en el colegio le estaban dando libritos que decían: los niños pueden pintarse las uñas y las niñas pueden vestirse de azul. Y parece una tontería, pero un poquito de levadura entra en la masa cuando tienes 5 añitos, empiezas a cuestionarte de que eso de ser hombre o mujer es algo un poquito difuso. Y en España tenemos jovencitos de 15, 16 años que se están amputando los senos y los testículos. Eso es una tragedia. Eso es levadura en nuestra generación. Empiezas a creer mentiras y terminas amputándote tus miembros. Y
Jesús les dijo: cuidado lo que estáis viendo, cuidado lo que estáis escuchando, cuidado lo que estáis creyendo, porque parece que no tiene influencia en tu mente, pero se te mete hasta que renuncias a tu fe. Yo he visto a jóvenes, por dejar que su mente sea influenciada con conversaciones, con ambientes, con películas, con libros, que han terminado abandonando la fe. Es muy sutil, pero ocurre. ¿Y cómo sé yo y cómo sabes tú si nuestra mente está fermentada con las levaduras de nuestra generación? Si solo pensamos en pan. Si Jesús quiere tener una conversación esta semana con nosotros acerca de transformar el mundo, y nosotros solo pensamos en pan, es que nuestra mente está fermentada. Jesús quería hablar con sus discípulos de transformar el mundo, y sus discípulos decían: es que no trajimos pan. Y Jesús les dice: a ver, muchachos, ¿cómo sois tan duros de cabeza? ¿Recordáis cuando yo tenía 5 panes y había 5,000 personas que alimentar? ¿Cuántas canastas de panes me sobraron? 12. Y cuando yo tenía 7 panes y había 4,000 personas que alimentar, ¿cuántas cestas me sobraron? 7. ¿Y por qué los números son importantes aquí? Porque Jesús les estaba diciendo: cuantos menos panes tenía y más grande era el desafío de personas que alimentar, me sobraron más canastas que cuando tenía más panes y el desafío era menor. Es decir, Jesús les estaba diciendo: para mí el pan no es un problema. ¿Tú piensas que estoy hablando de pan? Si yo multiplico el pan, si a mí con un poquito de pan puedo alimentar una multitud, ¿tú crees que pan para mí es un problema? Una generación que cuando Dios quiere hablar de transformar el mundo solo piensan en pan, es una generación con mente leudada. Si yo vengo aquí esta semana y os hablo este mensaje y tú estás diciendo: pensé que nos iba a hablar de noviazgo, pensé que nos iba a decir hasta dónde puedo tocar a mi novia, y pensé que nos iba a traer una palabra de cómo hacerme próspero y famoso. Si tú estás pensando en pan, es decir, en las cosas temporales, si a ti solo te preocupa el dinero, si a ti solo te preocupa pagar deudas, si a ti solo te preocupa tener una casa y un coche, tienes la mente leudada. Por eso Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Jesús os ha convocado esta semana para tener una conversación sobre cómo transformar Cúcuta, sobre cómo transformar Colombia. Él no quiere hablaros de pan. Si tú solo estás pensando en que no sé si voy a tener pan suficiente para vivir, es que todavía no has conocido a Jesús, que es el que multiplica el pan. Jesús a mí me dijo: Itiel, tú preocúpate de mi reino y yo me preocupo de que haya pan en tu casa. Yo llevo años sin preocuparme del pan en mi casa porque yo estoy preocupado del reino. Dios y yo no hablamos del pan. El pan está asegurado. Yo soy amigo del que multiplica el pan. ¿Tú crees que yo estoy obsesionado por mi casa, por mi coche, por mi ropa? Yo estoy obsesionado por cambiar el mundo en el nombre de Jesús, porque me queda unos poquitos años de vida. Yo ya me estoy muriendo, tengo 40, la cuenta atrás ha empezado. He venido aquí porque quiero hablar de cómo transformar Colombia. Y si tú solo piensas en pan, si tú después de escuchar este mensaje dices: no me ha gustado el mensaje porque no sé, no ha hablado de lo que a mí me interesa. Si solo te interesan las cosas temporales, si solo te interesa el pan, lo que te satisface la barriga por un momento, si tú vas a iglesias donde solo te hablan de cómo Dios te quiere hacer rico, famoso y darte confort, y solo te preocupa el pan,
Dios no puede tener una conversación contigo de cómo transformar el mundo. Ponte de pie. Vamos, ponte de pie, vamos a orar. Pon tu mano aquí en la frente. Ora conmigo. Dios, vamos todos juntos. Dios, aquí está mi mente. Es tuya. No quiero preocuparme por el pan. Quiero hablar contigo de cómo transformar el mundo. Soy un guardián de mi mente. No dejaré que levaduras de mi generación corrompan este instrumento para traer el reino de Dios a la tierra. Mi mente es tuya. Soy una puerta abierta en la tierra, conectándome con el cielo. Allí donde yo esté, voy a traer una atmósfera, la atmósfera del cielo. Estoy comprometido a transformar mi mente en la mente de Cristo. Pensar como Cristo piensa para hacer lo que Cristo hizo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios os bendiga.